Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Gafa TV Ecuador, en Ecuador y en el mundo. Esta tarde vamos a conversar de Quito, de sus problemas, de su situación sanitaria y de otros temas que nos preocupan a todos los quiteños y ecuatorianos. Para lo cual hemos convocado hoy día al arquitecto Fernando Carrión Mena. Él fue concejal de Quito en el periodo del alcalde Paco Moncayo, fue director de planificación en la administración del señor Rodrigo Paz, y hasta hace unos días, la semana pasada, estaba de asesor externo del alcalde Yunda. Para comenzar, Fernando, buenas tardes, gracias por aceptar este diálogo en Gafa TV Ecuador. Para comenzar, ¿qué le atrajo, qué le convenció del alcalde Yunda para aceptar ser su asesor? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, tocayo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, yo estuve relativamente al margen del proceso electoral en Quito y justamente el día de las elecciones yo estuve en la Argentina, pues cumpliendo mis tareas académicas porque me habían invitado, y gana las elecciones Jorge Yunda. Y el día siguiente, es decir, el lunes, por una rueda de prensa que convoca para agradecer a todos sus electores, ahí me convoca a mí a una reunión, me convoca, más bien dicho, a que forme parte de su equipo. Y entonces, claro, a mi regreso yo me reúno con él y le digo que muchas gracias, obviamente, y que si es del caso, yo quisiera pues trabajar dos proyectos desde una condición más bien externa, que son el del Estatuto Autonómico de Quito y el del corredor metropolitano también de la ciudad. Y nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar desde ese momento, desarrollando algunas actividades vinculadas a la ciudad. Fernando, aparte de esos dos temas, ¿algún condicionamiento puso usted para aceptar la asesoría? No, en absoluto, simplemente que nos pongamos a trabajar y, bueno, en la marcha a ver cómo nos iba. Y, bueno, transcurrió un año justamente de ese acuerdo, se cumplieron los dos proyectos, el corredor terminó ya con un veredicto del concurso y el estatuto pues está en una discusión pública que ya prácticamente en ese espacio yo no tengo mucho que hacer. ¿Algo le disgustó, algo le molestó que renunció la semana pasada? No, simplemente se cumplió el año que habíamos convenido y también se cumplieron estos dos proyectos. Simplemente esas dos fueron las razones. Usted como especialista, como estudioso del municipalismo de la ciudad de Quito concretamente, ¿cómo recibió el alcalde Yunda en la ciudad de Quito del alcalde Rodas? Bueno, yo creo que Quito está viviendo una crisis muy fuerte y es una crisis que tiene múltiples dimensiones. Podríamos señalar un par de ejemplos. El propio hecho de que el alcalde Yunda gane las elecciones en una lead donde participaron 18 candidaturas ya nos muestra que ahí hay algún problema de representación, pero no solo eso. Él gana con el 21.35% y el cuarto candidato que queda pierde con un poquito más de 4 puntos respecto al primero. Entonces, prácticamente el alcalde que entra no tiene legitimidad, porque eso significa que el 80% prácticamente no votó por él. Pero hay un segundo problema vinculado a esto, y es que el alcalde llega al Consejo con un bloque de 3, mientras otra fuerza política, Compromiso Social, llega con 9. Entonces, eso también le genera un problema de gobernabilidad dentro del municipio. En otras palabras, yo creo que hay una crisis de representación muy fuerte. Una segunda cosa es que hemos tenido durante casi 10 años o un poquito más, yo diría, en las administraciones de Augusto Barrera y del alcalde Rodas, prácticamente un urbanismo de proyectos, porque se han hecho solo dos, uno que es del aeropuerto y otro que es del metro. Si nosotros sumamos el monto de las inversiones en estos dos proyectos, termina siendo más del 50% del presupuesto municipal, al cual habría que añadirle un 30% más
por gasto corriente, con lo cual queda para otras inversiones un 20%. Y esto nos muestra justamente un presupuesto muy complicado para responder el conjunto de las demandas que tiene la población. En todo caso, de lo que usted nos acaba de decir, usted puso la condición de 1 año y no va más. Eso se ha cumplido. Se ha cumplido el asunto del estatuto de la ciudad y también del corredor metropolitano. Pero a estas alturas, para luego hablar de la pandemia, Fernando, terminamos este tema. A estas alturas, ¿cómo está Quito? Al año de la administración del señor Yunda. Sigue teniendo muchos problemas. Para empezar, otro que es una herencia que recibe el alcalde Yunda es el modelo de gestión. Nosotros ahí tenemos 22,000 empleados y trabajadores, y el problema más complicado es que sobre cada una de las actividades o competencias que tiene el municipio hay 5, 6, 7 instituciones. Pongamos el caso de transporte, ahí son 6 las entidades. En el caso de planificación son 4, en el centro histórico son 5. Entonces hay un problema del modelo de gestión que a mí me parece muy, muy complicado. Que eso lo recibió obviamente el alcalde Yunda. Y en esa perspectiva también lo que señalaba del presupuesto. El presupuesto revela prácticamente esa cantidad de recursos que se nos va en gasto corriente y de alguna manera también el problema de que se puedan llevar a cabo los proyectos más importantes que tenga la ciudad. Viendo así, Fernando, significa que hay que repensar estructuralmente al municipio de Quito, tanto administrativa como políticamente, ¿verdad? Al municipio y a la ciudad. Yo creo que las dos cosas van de la mano, y aquí hay un problema también estructural, y es que la sociedad local ha cambiado muchísimo. Cuando nosotros vemos estos resultados electorales, lo que se nota claramente es que el electorado también cambió, y entonces eso hace que sea muy difícil construir mucha legitimidad. ¿Por qué cambió? Porque nos fuimos básicamente con un problema de pobreza hacia lo que hoy se conoce como los barrios periféricos, que están prácticamente en toda la ciudad, que eso es lo que le eligió precisamente al alcalde Rodas. Ahora con el tema de corrupción que ha llegado a la ciudad, he estado viendo encuestas y me ha llamado poderosamente la atención que si bien en ciertos medios de comunicación ha entrado con mucha fuerza el debate y la denuncia respecto de la corrupción, eso no termina por asentarse en la sociedad local. ¿Por qué? Porque hay como 2 niveles en los cuales se está moviendo esta sociedad. Una, con los medios formales y más reconocidos, como son la televisión, la radio y la prensa, y otro que se mueve más por las redes sociales. Y entonces no veo que haya ahí un empate, y creo que estamos viviendo una sociedad también en el sentido bastante compleja con estas 2 camadas, por decirlo de alguna manera. Estamos conversando esta tarde a través de GAFA TV Ecuador con el arquitecto Fernando Carrión Mena, ex concejal de Quito y un hombre enterado y preocupado por la ciudad. En todo caso, se ha dicho, y con esto terminamos, se ha dicho que Quito tiene varios subquitos, varios Quitos, norte, sur, centro y los valles. Bueno, eso hablaremos en otra ocasión, Fernando. Y ahora sí, una mirada de Fernando Carrión Mena a la pandemia, una mirada general. ¿Qué piensa, qué opinión tiene? Bueno, yo creo que nos encontramos en el peor momento de la ciudad, en este momento de crisis que digo, y aquí vale la pena resaltar justamente lo que usted señalaba hace un momento. Quito es una ciudad de ciudades, y entonces lo que estamos viendo con el coronavirus es que hay ciertas zonas que son proclives al contagio. Aquí, por ejemplo, 4 parroquias. Una Chillogallo, otra, Calderón, otra el centro histórico. Y si nosotros vemos, cada una de ellas tiene sus particularidades específicas, pero nosotros hemos planteado una política general, que esa viene incluso desde la OMS. Quédate en casa, lávate las manos, mascarilla, etcétera, etcétera, cuando lo que existe en la ciudad de Quito es justamente esta ciudad de ciudades, que si tendríamos ya aprobado este rato el Estatuto Autonómico de Quito, sería mucho más fácil gobernar cada una de estas partes con probablemente no quédate en tu casa, sino quédate en tu barrio, quédate en tu zona, porque tiene ciertas condiciones y podríamos también en ese sentido plantear políticas específicas. Por ejemplo, en el centro histórico yo diría son 2 problemas. Uno, el tugurio. Entonces, quedarse en casa en el tugurio es complicado, no es fácil, porque en una sola habitación viven 4 o 5 personas. Los servicios sanitarios, pues es uno para toda esa casa, que son varias familias que están ahí viviendo. Y el otro problema que tiene el centro histórico es el comercio ambulante, donde el eje
en este último caso se ha revelado en el caso del Mercado San Roque. Entonces, yo creo que si nosotros tuviéramos una política específica para cada uno de estos territorios, que eso es lo que está pasando este rato en Buenos Aires, en Santiago, en Lima, etcétera, y está siendo mucho más efectivo las políticas. Si nosotros tuviéramos eso, pues podríamos efectivamente entrar a una política en la ciudad altamente diferenciada de acuerdo a las condiciones que tiene cada una de ellas. O sea, Fernando, no podemos pensar en una ciudad como si todo fuera equitativo, igualitario, como si hubiese una distribución y una justicia en toda la ciudad. Eso me quiere decir, ¿verdad? Sí, claro, porque por ejemplo, qué sé yo, la zona de la Carolina, que es una zona más bien céntrica, ahí el problema del contagio es porque la gente va a los centros comerciales, porque la gente va al banco, porque la gente va a hacer gestiones en las oficinas públicas. Entonces, no es el mismo contagio de la gente que llega y luego se va, de la gente que se queda. Y entonces, si nosotros entendemos eso perfectamente bien, pues las políticas tienen que ser totalmente distintas. En todo caso, entrando en la pandemia plenamente, ¿cuáles han sido los aciertos y los errores del alcalde? Porque hay dos momentos, diría yo, del alcalde, ¿no es cierto? Uno en los primeros meses y luego después de las denuncias de corrupción. ¿Cuáles son, usted que ha estado cerca un poco al alcalde, cuáles serían esos aciertos y esos errores? A ver, yo creo que el alcalde tuvo una política muy interesante al principio, que se sustentaba incluso en su propia condición, en el siguiente sentido. Él es un médico, eso le da una ventaja en términos de que conoce el comportamiento de este tipo de enfermedades, y entonces él se puso a la cabeza de este proceso con esta sabiduría, con esta profesión que él tiene. Y entonces tenía muy buena conexión con la población y con los especialistas. Y la otra cosa que tiene Jorge Yunda es que es un gran comunicador, o sea, él ha sido toda su vida pues un radiodifusor y también ha trabajado en la televisión, entonces conoce mucho ese medio. Por eso, por ejemplo, cuando salía por la ciudad de Quito en su vehículo, pues dando instrucciones a la gente que estaba en la calle y que había un camarógrafo ahí que le tomaba, le hacía un film, pues eso generó yo creo que una expectativa muy grande. ¿Qué es lo que ocurre? Le cae la corrupción y todo esto se le desarma. Yo creo que vive una implosión, porque si ustedes se ponen a ver, son nada más ni nada menos que 3 empresas que tienen este problema y internamente también son 2 secretarías. Entonces, de alguna manera, esa implosión hace que todo el mecanismo que venía desarrollando en términos de la política sanitaria se venga abajo y entremos, yo creo que un problema que hoy día está pues francamente complicado. Sí, seguimos conversando con el arquitecto Fernando Carrión Mena. En todo caso, vamos a hablar más adelantito de la corrupción. ¿Cómo ve usted el comportamiento de los ciudadanos, tomando en cuenta lo que ya dijimos antes, que Quito no es una ciudad equitativa, ¿no es cierto? No, hay que pensar de acuerdo a los diferentes sectores, a las diferentes coberturas de necesidad. Pero ¿cómo, en términos globales, no sé si podemos ensayar un criterio de cómo ha sido el comportamiento? También muy diverso, porque de alguna manera la organización de la ciudad corresponde a la organización social, corresponde a la idiosincrasia de la población. Entonces, por ejemplo, hay algunos que se les dice quédate en casa y lo primero que uno tiene que preguntarse ¿en qué casa? El nivel de hacinamiento es muy alto, el déficit es muy alto y eso nos trae problemas para un importante grupo de la población. Estuve viendo unas cifras de Lima que no deben ser muy distintas a las nuestras, donde el 21% de la población de bajos ingresos no tiene refrigeradora. Entonces eso hace que la alacena de la casa termina siendo la tienda de la esquina. Entonces es obligatorio que todos los días tengan que ir a hacer compras en la tienda de la esquina. Lo mismo, el trabajo está en el espacio público, está en la esquina, está en la plaza, etcétera, etcétera. Esto que decía que en el centro histórico, en una casona donde hay varias familias, hay un solo servicio higiénico, estos tienen que salir. ¿Qué es lo que pasa ahí? En ese caso nosotros tenemos un problema muy complicado en términos estructurales. ¿Cómo hacer que esa gente se quede en casa cuando el espacio público es una extensión de la casa? Después, obviamente, hay, por ejemplo, otros sectores que tienen mejores condiciones de vivienda
y que pueden quedarse en su casa. Pero también aquí empiezan a haber los problemas de estar encerrado 3 meses. Es una cosa pues muy fuerte, no es una cosa muy sencilla. Entonces eso hace también que la gente quiera salir, quiera experimentar, quiera vincularse al mundo, porque el único contacto que ha tenido con el mundo es básicamente a través de los medios de comunicación formales y las redes sociales. Y lo que hemos vivido en este tiempo es esta lógica del fake news. Entonces no sabemos lo que está pasando afuera y cuando salimos, pues nos damos cuenta que ese es el mundo en el que uno quiere vivir. En otras palabras, creo que hay una posición bastante diferenciada según la condición socioeconómica de la población. Las recomendaciones sanitarias no han podido ser efectivas ni ejecutadas completamente porque esta pandemia ha desnudado, ha demostrado la realidad de nuestras ciudades, sobre todo Quito y Guayaquil, por ejemplo. Como que hemos estado con una mascarilla permanente, Fernando, y ahora sacamos la mascarilla y nos encontramos con una realidad que ha sido maquillada. Sí, yo creo que no solo que hay una crisis económica, no solo que hay una crisis social, una crisis sanitaria, política, sino también hay una crisis de la vivienda, hay una crisis de la ciudad. Y aquí no me refiero a una ciudad en particular, sino en general a las ciudades. Porque cuando uno dice quédate en casa, lo que ocurre es que el espacio público se vacía. Cuando se dice que el transporte público no puede funcionar, lo que ocurre es que el comercio, la industria y la vivienda no se vinculan, porque para vincularlas se necesita que la gente esté circulando. Claro, frente a esto ha aparecido una cosa que ya venía desde tiempo atrás, pero con una fuerza hoy día absolutamente masificada, que es lo que yo estoy llamando ahorita la teleciudad. Lo que está pasando este rato es que estamos pasando de una ciudad material, física, etcétera, a una ciudad virtual. Esto que estamos teniendo ahora en esta entrevista era impensable hace nada más ni nada menos que 3 meses. Y no solo esto, sino que hay el home office, el trabajo en casa, el comercio electrónico, la teleeducación, la telesalud, etcétera, etcétera. Porque casi todo lo que nosotros teníamos físicamente se está yendo hacia el mundo de la virtualidad y yo creo que ahí estamos entrando ya en el mundo de la teleciudad. Hay otro sector, pues el sector empresarial. Fernando, ¿cómo ha visto el asunto del trabajo, de la economía y de la presión de los empresarios? Porque tampoco podemos negar que los empresarios están presionando hasta ahora mismo para que las actividades laborales, con el riesgo que significa, se reactive. Bueno, quizás aquí un par de cosas. Una primera es la significación de la crisis. El Fondo Monetario Internacional nos dijo que el Ecuador iba a tener un decrecimiento de alrededor de 6.3%, pero el Banco Central corrigió eso y nos dijo que no va a ser eso, sino que va a ser 9.6%, es decir, una cantidad mucho más fuerte. Y los sectores empresariales, por ejemplo, lo que están pidiendo es uno, que se abra rápido la economía, y otros son apoyos económicos del gobierno nacional, que las dos cosas a mí me parecen absolutamente legítimas, pero aquí yo me pregunto, ¿cuánto de los recursos económicos que manejan estos sectores están en paraísos fiscales, están afuera del país? Se habla de una cantidad pues exuberante, son 40.000 millones de dólares que tendrían estos sectores que sacaron esos recursos económicos fuera del país. ¿Por qué en vez de pedir esos recursos al gobierno, no traen esos recursos y más bien planteen al gobierno alguna salida para que esos recursos que están en otros países, en otras realidades, puedan estar acá? De todas maneras, yo creo que lo que se está sintiendo en términos económicos es una crisis que va desde los sectores más bajos, medios y altos de la población, porque la situación es muy, muy fuerte. O sea, hay una crisis, una contracción, más bien dicho, de la oferta, pero también hay una contracción de la demanda. Está parada la economía. Tenemos un déficit del presupuesto de entre 10 y 12 mil millones de dólares, un decrecimiento que señalaba hace un rato de la economía de 9.6%. Y entonces todo eso está llegando a la sociedad nacional y es una situación muy, muy dura, muy difícil. Entonces, como alguien diría, ahora quiero verte, entonces los empresarios deberían ser en la realidad, en la práctica, que aman al país, que son solidarios con el país y que traigan esos capitales que han llevado, pues esos capitales fueron generados aquí con fuerza de trabajo ecuatoriana, pues Fernando, ¿verdad? Sin la menor duda.
sin la menor duda. Y yo no he escuchado absolutamente nada respecto de eso. Ni siquiera del monto de los recursos que están afuera, porque esta información que les acabo de dar es una información que salió a principios de este año, es decir, antes de que venga el COVID. Pero ahora es el momento de que esos capitales puedan ser repatriados, esos capitales puedan llegar al Ecuador. Y no es que hay que salir a buscar capitales externos, que también hacen falta y también son necesarios. Pero ¿por qué tenemos que seguir endeudándonos con recursos de la banca multilateral, de las relaciones con países, etcétera, cuando que se van a destinar una buena parte para los sectores empresariales cuando ellos tienen en fuera? Y si hay necesidad de que se establezcan algunas reformas para que esos recursos puedan venir, pues hay que establezcan esto que llaman la cooperación público-privada, pero a mí me parece que el Ecuador no puede darse el gusto de tener esos recursos afuera y pedir recursos de otros lugares que vienen en calidad de préstamo con tasas de interés muy altas, que incluso son más altas de las que estos capitales están ganando fuera, porque las tasas en los paraísos fiscales eran 2-3%, cuando más, y estos créditos obviamente son casi 3 veces más de lo que esto significa. Lamentablemente, como que se cumple aquel axioma de que la plata no tiene corazón y tampoco tiene patria, y qué pena que sea así, Fernando. En todo caso, vamos avanzando en este diálogo con Fernando Carrión, un experto en situación de municipios y hasta poco asesor del alcalde Yunda. Y la corrupción llegó al municipio de Quito, llegó al país peor que la pandemia. ¿Qué piensa Fernando Carrión? Yo creo que es una pandemia también, una pandemia muy complicada, porque nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en el gobierno nacional hay corrupción, que en los gobiernos provinciales hay corrupción, que en los gobiernos locales hay corrupción, que en la Asamblea Nacional hay corrupción, que en la justicia hay corrupción. ¿Esto qué significa? Que no es el problema de una institución, esto es un problema en conjunto, porque además cuando nosotros hablamos de estos temas de corrupción y estamos viendo conforme se van destapando estas cosas, es que ha habido una relación incluso con sectores de capital muy fuertes, que han estado absolutamente vinculados al sector público, por ejemplo, en el área de salud, que es una cosa incluso paradójica, en el problema más grande que ha tenido la salud, la cuestión sanitaria, prácticamente en su historia el país, aparece esta pandemia de la corrupción y, como digo, es una cosa absolutamente generalizada que yo creo que sería muy bueno que en este proceso electoral que ya estamos viviendo, pues ese sea un tema central, uno de los temas centrales para ser resuelto, porque no puede ser que tantos recursos económicos se nos vayan por estas vías. Fernando, ¿en qué momento llegó la corrupción al municipio de Quito? Bueno, el municipio ha tenido etapas interesantes sin que haya escándalos tan significativos, pero nosotros tuvimos, por ejemplo, en la administración pasada de la alcaldía del señor Rodas, tuvimos lo que se llamó los concejales con grillete, que no eran exclusivamente los concejales, sino también vinculados con toda la Secretaría de Movilidad. Ahí se hablaba de 75 millones de dólares, nada más ni nada menos. Y concejales que asistían a las sesiones públicas del Consejo. Entonces, yo creo que ya tiene esto su tiempito. O sea, asistían con adornos, ¿no? Sí, claro, exactamente. Entonces, ya tiene esto su tiempito. Y ahora, obviamente, que en este año también ha habido estos casos como lo del agua potable con uso de tecnologías sofisticadas, enviando dinero fuera del país. El caso de la empresa de obras públicas con los contratos que se hicieron alrededor de la pavimentación. Y obviamente lo más, lo más complicado, el caso de la Secretaría de Salud, por lo que significa en este momento, que, bueno, fueron la compra de mascarillas y la compra de test que tuvieron algunas irregularidades. Y entonces es lo que yo sostengo. A partir de eso viene el colapso de la gestión del alcalde Yunda y, bueno, ahora medio como que siento que empieza nuevamente a sentarse para salir. Pero eso le golpeó mucho a la buena política que estaba llevando a cabo en términos de control del coronavirus. El alcalde Yunda y los 21 concejales, ¿qué rol juegan en esta crisis de ética moral?
No, muy fuerte. Cada uno tiene sus propias competencias, porque el alcalde tiene la doble condición. Es el primer administrador de la ciudad al ser el alcalde, pero a su vez es el que preside el consejo y que vota en el consejo. Y el consejo tiene la condición básicamente de sus dos competencias, legislar y fiscalizar. Lo que está haciendo el consejo principalmente es fiscalización. Yo veo poca, más bien, legislación, pero está haciendo fiscalización, que eso también es muy importante. Y aquí hay que entender que esa fiscalización no quiere decir que reemplace a las estructuras institucionales que tiene el país, que deberíamos fortalecerlos, que son principalmente la Fiscalía, que ha hecho un trabajo interesante, la justicia, que aquí se han visto algunos problemas, y la Contraloría. Y yo creo que esto es un ámbito fundamental de los tres, y eso es lo que habría que fortalecer, porque otra de las cosas que generalmente se hace en el país es que se monta una comisión, se monta otra comisión, se arma otra institución, etcétera, etcétera, con lo cual vamos debilitando las instituciones tutelares del control de la corrupción, como son estas tres que acabo de señalar. Pero esta fiscalización, Fernando, como que tiene piola, porque ya tiene intereses políticos, intereses electorales. Y yo diría que esta corrupción en plena pandemia del municipio de Quito, donde ha bajado esa popularidad del alcalde, como que recrudece aquello, porque a los pocos meses de la alcaldía del señor Yunda ya se hablaba de revocatoria del mandato y un poco de cosas. Como que vuelve a retomar eso, ¿y qué intereses está de por medio? Aparte de que suponemos que hay un interés por investigar la corrupción, por buscar culpables y sanciones. Bueno, yo lo que veo aquí del año de la alcaldía del alcalde Yunda, veo algunos momentos y que es interesante. Cuando él gana las elecciones, el mismo día empieza a desarrollarse de una forma profusa una cantidad de memes. Casi todos racistas, casi todos supremacistas. Él no había hecho absolutamente nada en términos de política urbana todavía, pero ya tenía esta reacción. ¿Por qué? Y aquí la explicación es muy interesante. Porque yo considero que el alcalde Jorge Yunda es el primer alcalde de extracción popular que llega a la alcaldía de Quito, y ese espacio había sido reservado más bien para ciertos sectores medios y altos, aristocráticos, incluso yo diría, de la sociedad quiteña. ¿Qué es lo que pasa? Transcurren alrededor de 3-4 meses y viene la crisis de octubre. Cuando viene la crisis de octubre, el alcalde Yunda había subido ya en la popularidad al 51%. Es decir, pasó de 21 a 51, o sea, más que duplicó. Pero en octubre, ¿qué es lo que ocurrió? Aparecieron dos cuestiones que a mí me parecen significativas. La una, lo que se dijo, no hay alcalde, Quito no tiene alcalde. ¿De dónde surgió eso? Pues de la política. Y la segunda es que se destrozó Quito. Y aquí me llama poderosamente la atención que un grupo de personas que constituyeron una cosa que llamaron la Junta Cívica de Quito, además un nombre muy guayaquileño, porque Guayaquil ha tenido tradicionalmente la Junta Cívica de Guayaquil con un rol pues preponderante en la ciudad. Y entonces esa Junta Cívica hace un manifiesto de 11 puntos que no se refiere ninguno de los 11 a la ciudad, sino al Estado, macroeconomía principalmente. Pero bueno, se destroza la ciudad de Quito y sale este grupo con una escoba y barren la ciudad en horas, y al otro día la ciudad queda exactamente igual como estaba. Se construyeron dos mitos. Uno, el alcalde no existe, y otro, que la ciudad se había destruido. Producto de eso, el alcalde baja 10 puntos. Pero a partir de ese momento empieza a subir de forma muy fuerte, con la recolección de basura que había hecho la municipalidad y había resuelto ese problema heredado, con lo que significaba el corredor metropolitano, con la repavimentación y sobre todo a fin de año, con las fiestas de Quito y las fiestas de cambio de año. En ese momento, Jorge Yunda nuevamente recobra los puntos y las encuestas le daban ya el 54%. Llega el último momento con el coronavirus y se dispara. Llega al 84% en un año, y ahí se convierte en un problema político. ¿Por qué? Porque esas mismas encuestas lo que nos decían es que 4 candidatos de los más importantes que en ese momento estaban presentes no llegaban a tener el 11% de aceptación. Es decir, casi el 90% de la población del Ecuador no había decidido hasta ese momento por quién votar. Y entonces se les aparece esta figura nueva y hay que darle, y le empiezan a dar.
Ahí aparece el tema de corrupción, es una cosa muy fuerte, muy dura, muy cierta, y ahí nuevamente empieza la caída. Ahí llega a este momento, de lo que tengo entendido, alrededor de un 47-48%. En todo caso, esas voces de renuncia, de revocatoria de mandato, de destitución, podrán madurar, podrán cuajar y podrá poner en peligro la gobernabilidad de Quito y hipotéticamente algún problema para el alcalde Yunda. Bueno, ahí lo que se está revelando es justamente estas fuerzas que están reclamando mayor eficiencia, mejor administración en el municipio de Quito, pues están socavando una de las bases principales para que ello ocurra, como es la democracia. Porque hay unas personas que están ya en el planteamiento de hacer la revocatoria del mandato, que se hace básicamente recogiendo firmas y en un plebiscito y chao. O la otra opción es al interior del Consejo. Pero para eso se necesita, creo, el 75% de los votos, o sea, no es tan fácil. Y entonces, obviamente que esas dos cosas se están moviendo, porque estamos en un escenario político que ya está contaminado con la campaña electoral que se avisora para el año 2021, el 7 de febrero. Y aquí tenemos un problema muy complicado, Tocayo, que a mí sí me parece que hay que tomarlo en cuenta. Si nosotros en las elecciones locales del año pasado ya tuvimos muchísimos candidatos en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en casi todas las ciudades, y muchos de esos alcaldes y prefectos surgieron con baja votación por esa dispersión del voto, pues a mí me da la impresión que las próximas elecciones nacionales va a pasar algo parecido, porque a nivel nacional tenemos 283 organizaciones políticas. 283 organizaciones políticas. Entonces, probablemente en la primera etapa vamos a tener dos figuras con alrededor del 25-30% cuando más. Y lo que más me preocupa no es la presidencia de la República, porque por lo menos ahí tenemos segunda vuelta y se puede reestructurar las alianzas. Lo que más exactamente, eso es lo que más me preocupa. Porque si nosotros tenemos 283, yo me pongo a pensar, una asamblea con, no sé, 10, 12 bloques, como tenemos de todas maneras en este momento, ¿cómo se puede construir mayorías? Ya no van a ser suficientes el hombre del maletín, los hospitales, la troncha. ¿Qué será necesario para construir eso? Y aquí me parece que uno de los grandes problemas del CNE es que se han pasado peleando internamente, que unos se salen de las reuniones, que otros se quedan, que unos dicen una cosa y otros dicen otra, porque el Consejo Nacional Electoral no ha reducido el número de operadores políticos. Porque además del número que tenemos, otro de los grandes problemas que existe es que hay además de la fragmentación, lo que tenemos es una localización, porque nosotros tenemos organizaciones políticas parroquiales, cantonales y provinciales. Y eso definitivamente no ayuda a la democracia, no ayuda a la representación, no ayuda a la gobernabilidad. Vamos terminando, Fernando, y muchas gracias por este diálogo. En todo caso, en un minutito más le pido a mi compañero productor. El coquetearse de Yunda un poco con el correísmo, dice que le quita o le da. Bueno, yo no sé si es que esté coqueteando, si tenga relación. Yo por lo menos no percibí mientras estuve alrededor de la alcaldía, pero también ahí hay que tener en cuenta una cosa. Cuando uno tiene un consejo con 21 concejales y 9 de ellos tienen un peso considerable en el consejo, si uno es demócrata, tiene que saber conversar, tiene que saber negociar, tiene que saber consensuar con todos los grupos que ahí están representados. Eso no es fácil. Jorge Yunda solo tiene 3 concejales. ¿Y qué es lo que hemos visto? ¿Cuáles son los grupos más virulentos dentro del consejo? Pues con los que también hay que negociar. En otras palabras, el Consejo Municipal tiene este rato 6 bloques. Lo que estoy diciendo de la Asamblea. Tiene 6 bloques con 21. Negociar eso es muy difícil, sobre todo cuando uno tiene un consejo de minorías. Hay que mostrar el diente a todos, pues no, ni modo. Ni modo, y eso toca hacer. O sea, lo que hay que hacer son administraciones de consenso.
generar legitimidad y generar gobernabilidad sobre la base de los consensos. El problema, Fernando, es que lo que pasa en la Asamblea se transporta al Consejo, que son las mayorías móviles. Y sí, eso no es una buena experiencia para este país, política ni nada. En absoluto, pero ese es el resultado de esta crisis de representación política que estoy diciendo. O sea, en Quito hubo 46 organizaciones políticas que plantearon candidaturas. En el país están 283. Nosotros tenemos 21 concejales. En la asamblea tenemos 136, 137 asambleístas. Por eso les digo, una de las cosas que más me preocupa es que en febrero del próximo año tengamos una asamblea de estas características, con lo cual la crisis no se acabará con las nuevas elecciones, sino que continuará 4 años más. Yo creo que tenemos que exigir que el Consejo Nacional Electoral depure, y aquí no estoy hablando de este partido, de este otro, sino que tiene que entrar en un proceso de depuración generalizado, donde yo partiría principalmente eliminando a las organizaciones políticas parroquiales, cantonales, y a lo sumo me quedaría con las provinciales, para que efectivamente tengamos una forma de representación mucho más legítima en el país. Muy bien, terminamos este diálogo preguntándole, si no hay fútbol, ¿qué está haciendo Fernando Carrión? ¿En qué se distrae? Pues estoy terminando de escribir un libro de fútbol precisamente. Espero que en un mes más o menos ya pueda estar entrando a la imprenta, porque es un libro que se me había quedado y que justamente en estos días he aprovechado para corregirlo, y espero pues en un mes, cuanto más, pueda entrar a la imprenta y de esa manera pues difundir un poco el pensamiento que tengo alrededor del fútbol. Y en todo caso, Fernando, para terminar, ¿cuál es el futuro del fútbol ecuatoriano, del fútbol mundial post pandemia? Yo creo que el fútbol ecuatoriano, independientemente de la pandemia, está pasando por una crisis muy fuerte, porque este año que hemos pasado ha sido un año de mucho cambio. Hoy día tenemos una administración bicéfala, que antes no existía, porque antes se manejaba exclusivamente todo a partir de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hoy día tenemos la Federación Ecuatoriana de Fútbol y además tenemos la Liga Pro. ¿Qué es lo que ocurre además? Que dentro de la Liga Pro tenemos un actor que antes no teníamos, que es el caso de Gol TV, y doy los nombres porque así es. Y Gol TV establece no solo los calendarios que se juega el fútbol, sino las horas también, y también está planteándonos un cambio, por ejemplo, del número de equipos que participan en el campeonato nacional. Nosotros teníamos solo 10, pues pasamos a 12, hoy día estamos 16, en un país muy pequeño de 17 millones de habitantes, pero también estamos pasando de 4 extranjeros que teníamos antes a 5 y ahora que tenemos 6. Todo esto es por presión del marketing que proviene de la televisión. Por eso es que hay algunos equipos que están en una crisis muy fuerte, y por eso también lo que tenemos, que cuando se contratan 6 futbolistas extranjeros y tenemos 2, 3 que han sido nacionalizados, el espacio para el futbolista nacional no existe, y eso le está afectando, me parece, a la selección del Ecuador. Qué pena, van a haber equipos de fútbol como partidos políticos en el Ecuador. Y hay otra cosa, y también tenemos 2 dirigentes de la federación, pues, Fernando. Bueno, esta comparación de la representación política con el número de equipos me parece muy buena, porque es cierto, lo cual significa que en el Ecuador vivimos de la fragmentación, de la separación, y que va en la misma línea de lo que está pasando dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se elige a un presidente, el que sea, pero ¿qué es lo que hacemos? Probablemente porque esa Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene un problema también de representación, en términos de que tenemos representantes del fútbol amateur, que son básicamente las asociaciones, y dentro de las asociaciones tenemos 2, Pichincha y Guayas, que tienen más votos que las otras, y ahí también tenemos el fútbol profesional. Entonces esto hace que la representación dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sea muy compleja y que termine con estos conflictos que estamos viviendo, y que me parece, con la acertada indicación que ha hecho, que es exactamente igual al país, porque el fútbol no puede estar fuera del país en el cual se desarrolla. Esta tarde hemos comparecido 3 Fernandos. Galo Fernando, mi compañero productor, que está echando chispa porque me pasé del tiempo.
Fernando Carrión, nuestro invitado de esta tarde, y pues vuestro servidor Fernando García. Fernando, muchas gracias por el tiempo y por los comentarios que hemos dicho esta tarde para nuestros amigos de GAFA TV Ecuador, en Ecuador y el mundo. Muy amable, gracias Fernando. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo que espero sea sin distancia. Muchas gracias. Gracias amigos. Nos vemos el día de mañana con otro diálogo importante sobre el país y el mundo. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.